Derecho penal y Constitución. El derecho penal ha existido siempre. Y a veces dignamente. Cuando se supera el antiguo régimen, todo aquel sistema de leyes que criticó el marqués de Beccaria, se abrió paso a la codificación. La codificación es el triunfo de la razón sobre la arbitrariedad. Y los códigos alumbraban la vida de las nuevas naciones. El primer código español tuvo que esperar a 1822 y duró poco, porque entre la guerra de la independencia y una cierta normalización política tuvimos un sistema político y de gobernantes que me parece injusto echarle solo la culpa al rey Fernando VII, padre de Carlos IV, el del caballito. Perdón, hijo de Carlos IV. Entre los ministros del rey había ministros muy malvados, incluso alguno mexicano. Es injusto echarle la culpa a los políticos, a los reyes, a los presidentes. Al final es muy importante saber cuál es el espíritu de cada época, el momento profundo en la constitución de las relaciones políticas, intelectuales, en la comprensión del mundo. Dentro de unos años diremos, bueno, ¿cómo es posible que no esté en el Código Penal el delito de ecocidio? Y algunos dirán, eso es una tontería. Son los mismos que dijeron que femicidio era una tontería. Vivimos un momento de gran confusión, porque se juntan épocas distintas y luego una ola que conocemos como globalización de la economía, pero que también es una globalización de las ideas. Y claro, todo lo que se mueve no es bueno, más bien lo que se mueve es malo, pero también se mueven las ideas. Yo les voy a dar, todo esto se lo dejaré para que se lo repartan o puedan bajar del ordenador. Aquí en este portal, que es el portal que organizamos desde nuestra universidad en materia de ciencias penales, pueden ustedes acceder a este libro que se llama Los caminos de la armonización penal. En este mundo hay listos y normales, y luego hay genios. La que dirige este libro es una genio, posiblemente la penalista más importante del mundo, la catedrática de París, Mireille Delmas-Marty. Y ella nos ayuda a entender qué es lo que pasa, por qué hay globalización y cómo se armonizan y aparecen las figuras delictivas. Recuerden ustedes cómo se ha extendido la idea del proceso penal adversarial desde un determinado país, ¿no? O cómo surge y se extiende por todo el mundo ideas de un solo país, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, hay una generalización de ideas y un fenómeno de armonización. No es malo la americanización en el sentido de América del Norte del derecho. Lo que es malo es algunas americanizaciones. Y sobre todo, lo que es peor, son las desamericanizaciones. Porque con independencia de la historia de los Estados Unidos ha sido el país que creó y desarrolló todas las ideas del proceso debido. Esa es la gran contribución de los Estados Unidos de América al derecho universal de progreso. Si ustedes recuerdan a Barack Obama, ¿no? A mí lo de que fuera el primer presidente negro de América no me impactó tanto, porque los que se suelen deslumbrar por eso es que desconocen que México tuvo el primer presidente indio zapoteca, presidente de la inmensa República Mexicana. Eso es un hecho muy importante y no deben ustedes olvidarlo, porque si no, vendrán 4 insensatos diciendo que ahora hay que hacer la política a través de solo mujeres o solo comunidades originarias. Aquí hemos tenido en el mundo mestizo el primer presidente indio zapoteca.
solo que más listo que muchos blancos e indios. Y se dio cuenta de que si aprendía latín, no solamente podía ser sacerdote, lo que parece que era el principio de todas las cosas en aquella época para la educación, no se accedía a la educación más que estudiando para sacerdote, pero luego accedió a todo lo que accedió. Hacer algo que nos conduce a nuestro tema, a la primera constitución liberal de 1857 en México. No son iguales las ideas penales de todas las demás ideas jurídicas. Yo tengo un texto que espero publicar en breve, que se llama Las tres pasiones de las ciencias penales. Y es que, queridos amigos, los de penal y los de constitucional, o sea, nosotros, no somos de civil. Los de civil se preocupan por cosas muy importantes, pero ninguna apasiona. Mientras que las cuestiones constitucionales, las penales, nos apasionan a todos. ¿Cómo creen ustedes que se puso a estudiar las cabecitas de todos los delincuentes aquel señor tan simpático que se llamaba Lombroso? ¿Cómo se desarrolló todo el mundo científico positivista con el estudio empírico sobre las cuestiones del crimen? Por apasionados, que a veces las pasiones, como el grabado de Goya, el sueño de la razón produce monstruos, sobre todo si es una razón no formada. Y aquí lo que ocurre es que todos empezamos con la idea sencilla de Estado de Derecho. Pero la idea de Estado de Derecho admite variantes muy plurales. Los ingleses no tienen Estado de Derecho, en nuestro entendimiento. Tienen rule of law, que significa regla de derecho, que es otra cosa. Y es que las cosas funcionan como regladas por la jurisprudencia, Eso es malo, porque se pueden volver locos todos, como ha ocurrido ahora, y entonces no tienen reglas en las que fijarse. Pero realmente ellos no tienen declaración de derechos humanos, que decimos siempre, Juan sin tierra, nada, carta, nada. Hasta 1998 no tienen una carta de derechos humanos positivizada que permita que un juez no te sorprenda más de lo que te sorprenden los jueces llamados continentales, entendiendo por continentales los del continente europeo y del continente americano. Una singularidad es Estados Unidos de América, que tiene en su nacimiento una constitución. Y además algo muy sorprendente, que tardó mucho en aparecer en otros sitios. Un tribunal que garantiza que se cumple la Constitución. Esa es la gran novedad. Y se dieron cuenta pronto, porque otros, como los mexicanos, han tardado mucho en darse cuenta de que la Corte Suprema no era solo una Corte de Casación, sino que podía ser una Corte Constitucional. Les ha costado. Pero bueno, van por el camino bueno. Pero claro, tampoco viene en la Constitución que eso sea así, ¿no? A mí me gusta que sitúen las cosas y las ideas para cuando luego tengan que insertarse en un conflicto jurídico, ¿no?, de orden constitucional, que sepan dónde venimos. El mundo moderno viene de dos lugares. Viene de Beccaria y el repudio de la arbitrariedad del poder, naturalmente. Y después viene, si hay que poner un principio, el segundo momento es un momento que es un momento mexicano. Es la Constitución de 1917. En algún momento verán ahí, y si no lo apuntan, blog, y lo buscan en Google y sale, blog UCLM, Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero. Y ahí tienen casi todas mis publicaciones en versión de divulgación, porque en los libros no salen las fotos, pero a mí lo que me gustan son las fotos, como van a ver ustedes. Se entiende más y se acordarán más de todo lo que yo les diga si se acuerdan de las fotos. Los que han estado cercanos al derecho penal sabrán quién es Franz von Liszt. Claro, que si lo que han visto de von Liszt es la imagen de cuando era viejo, pues no lo reconocen. Pero hay que ver qué alemán guapo ahí el tipo, ¿eh? Bueno, pues cuando se hace esa foto ya es autor del gran manual de derecho penal, que es el fundamento del derecho penal moderno, y autor de un libro de derecho internacional.
1917, año que muere von List, pero es el año que estamos en medio de la Guerra Mundial, primera. Y los mexicanos, dentro de lo que es su propia dinámica, se han encontrado con que el agotamiento del régimen autoritario dictatorial, claro que visto lo que hemos visto de lo que son las dictaduras, pues a mí me cuesta llamar régimen dictatorial al de Porfirio Díaz, incluso al del final. Me gusta más llamarlo régimen autoritario, ¿no? Frente al que se ganan las elecciones desde dos lemas: sufragio efectivo. El sufragio no era efectivo ni en México ni en ninguna otra parte. No sigue siéndolo ni siquiera en los Estados Unidos. Como ustedes saben, Bush ganó gracias al fraude, ¿no? En Florida, solamente. Y en México se produce aquel acceso al gobierno de Madero, un personaje tan curioso, ¿no? Pero que representa la modernización de México. Sufragio efectivo, no reelección. Y la reacción fue brutal. Y el asesinato de Madero es un elemento constituyente de la traición y de los malos mexicanos. Y es precisamente la reacción contra Huerta la que genera el movimiento revolucionario más profundo, que termina en Querétaro, donde el que se ha hecho con el poder, que se llama don Venustiano Carranza, lo que quiere es modernizar un poco la Constitución del 57. Modernizar. ¿Por qué? Porque se entiende que las constituciones son así, como todas las constituciones del mundo. Reglas formales para distribuir el poder, para distribuir quién castiga, quién legisla, quién administra las cárceles. Eso es una constitución liberal. Y esto estaba. Había que ajustarlo a diversas cosas, etc. Vale. Pero llega allí, en Querétaro, donde estuve el año pasado emocionado, ¿no? Y llegan todos los diputados el primer día, en los días previos, porque hay muchas reuniones, y entonces a los que están organizando, dice, bueno, y aquí, con este barullo de gente que viene, ¿cómo vamos a ir vestidos? Naturalmente solo hombres, ¿no? Pues que unos vienen vestidos como se ha ido siempre al Congreso, con el chaqué, ¿verdad? Otros vienen vestidos de charros, otros de militares, todos de frac. Primera decisión, cada uno como le dé la gana. Eso ya le debería haber hecho pensar a don Venus que la cosa se iba a complicar. Y en efecto, se complica. Porque los revolucionarios, normalmente militares, para mí el que más me gusta, Heriberto Jara, o Bórquez, que había sido el jefe de gabinete del general Yaqui, ¿no? Todos estos plantean en Querétaro una revolución conceptual. No queremos una mera constitución como las de siempre. Queremos una constitución que garantice los derechos sociales. Unos locos, pero tenían mayoría. Y don Venus, además de aquella tremenda barba, era un tipo muy listo. Y en vez de oponerse, se hizo con ellos. Y de ahí sale la Constitución mexicana con el artículo sobre los derechos de los trabajadores, el reparto de las tierras y todo lo demás. ¿Y eso qué es? Decían los enemigos de aquello, un monstruo jurídico. No, una novedad que se extendería sobre la tierra con mucha dificultad y muchos problemas, ¿no? Ahí está, este es mi artículo sobre la Constitución mexicana en el aniversario, publicado en la revista más importante del pensamiento hispánico, que es la Revista de Occidente, la que fundó Ortega y Gasset. Y se lo digo no para que vean la importancia mía, sino que gracias a este artículo el asunto mexicano está en todas las revistas como conmemoración. ¿Y quiénes son los mexicanos para llegar a este asunto? Y esto, miren ustedes, si ustedes tienen el valor de dedicar sus viernes y sus sábados a estudiar los problemas constitucionales, no dejen de mirar constantemente a sus predecesores. ¿Quién es Isidro Fabela? Además del titular de una donación espectacular del Palacio del Risco allí en San Ángel, ¿no? Pues era un jovenzuelo en el momento de la Revolución, en la del 10, ¿no? Que le nombra Madero
director de los servicios de la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Fijaros cómo sería aquello, con aquellas prisiones que había contado, cumplido, y todos los grandes mexicanos que conocían muy bien las cárceles de La Cordada, las cárceles de Belén. Yo me he visitado todos los solares de las cárceles, porque es nuestra historia. Y este Isidro Fabela, que luego se convierte en el principal diplomático mexicano, el que lleva a México a la Sociedad de Naciones, ¿no? Era un tipo, pues, de esos que son héroes, ¿no? Por eso le gustaba a él tanto el Quijote. Esto es la portada de un libro que le dedican los exiliados españoles a don Isidro Fabela, cuando le dan la medalla de oro de la República Española. Y este tiene una anécdota que vale por toda una vida, ¿no? Le escribe al presidente Madero: he estado en la cárcel de La Cordada y es absolutamente urgente que el presidente tome una decisión. La situación es tan mala que no tiene que mejorarla, la tiene que arrasar hasta los cimientos. Le dice al presidente, un tipo que está empezando su carrera política. Se la jugó, tiró la cárcel y por fortuna pues pudo ir adelante, porque ya se contaba con la Penitenciaría Nacional que se había prometido en la Constitución, para que vean ustedes la relación en los temas penales y la Constitución. En la Constitución del 57 se promete que se va a haber una Penitenciaría Nacional. Como entonces no había Penitenciaría Nacional, si ahora se escapan fácilmente algunos delincuentes, imagínense cuando no había tal. Entonces decían, no, pues por eso tenemos que mantener la pena de muerte, porque no tenemos modo de guardarlos. Pero cuando haya un sitio, en realidad se ha demostrado que el sitio para lo que sirve es para Archivo Nacional, ¿no? Ahí está fenomenal. Y responsable de eso es un maestro de maestros, que es Sergio García Ramírez. Yo me he traído aquí para que me acompañe y ustedes lo puedan bajar de la página web del Instituto de Jurídicas, el último librito, creo que están preparando una hora, Seguridad y Justicia, Plan Nacional y Reforma Constitucional. A la vez que pasa esto, se produce, y en el marco de una guerra, una revolución, que es la revolución soviética. Ahí no hacen constitución de momento, lo que hacen es la revolución, directamente. Termina la guerra y hay un país que hace una constitución que, sin seguramente saber nada de la Constitución mexicana, se parece mucho, que es toda esta historia de las cárceles de México. Está aquí en un capítulo de este librito que yo les regalo porque está ahí, creo que se lo hemos mandado para dar, y si no, se baja de ahí el libro, que se llama el capítulo primero, La Ciudad de México vista y leída por un penalista de la Mancha. Y visito México y todos sus lugares donde se ejecutaban las penas capitales, los juicios de la Inquisición, los otros, todos, se lo van a pasar fenomenal, paseando por el México de nuestros horrores, pero que es el progreso de la humanidad. Esto es Weimar, una ciudad alemana donde se reunieron los primeros parlamentos ya de la destronada monarquía prusiana, y ahí están Goethe y Schiller presidiendo la entrada. Todos esos que ven ahí son jóvenes latinoamericanos que acuden a un seminario anual que hay sobre cuestiones de derecho penal y derecho constitucional, y les podría enseñar más caras. ¿Por qué es importante Weimar? Porque hace una constitución liberal y social. Luego se dirá, la culpa de todo la tuvo Weimar. Hombre, no, la culpa la tuvisteis vosotros, los alemanes, que no supisteis aprovechar esa constitución y convertisteis aquello en un infierno. Entre otras razones, porque como tenéis la manía de invadir a los franceses y a los rusos constantemente, pues os han dado en la nariz, y os han quitado todo y os han metido en la ruina. Y encima se produce en el año 29 la crisis económica internacional. Con lo cual los alemanes iban a comprar el pan con carretillas cargadas de billetes, porque solo una carretilla cargada de billetes permitía comprar pan. Y es verdad que un trozo grande, que estos alemanes siempre son grandes para todo, ¿no? A pesar de aquello, la tradición del derecho público
y del estudio de derecho público de Alemania convirtieron a Alemania en una fábrica de conocimientos jurídicos. Y cuando en España se produce la primera modernización, que es en torno al año 10, ayer se lo dije al presidente, ¿quién me mandará a mí ayer estar a las 8 de la mañana con el secretario de Educación para darle unas cuantas lecciones, que no me había pedido, por otra parte? Y le dije, el milagro de la España de los años 30, de lo que nosotros llamamos, por distinguirlo de la edad de oro, lo llamamos edad de plata. Es el producto de una operación sistemática del gobierno de enviar a los jóvenes a estudiar el posgrado en el extranjero. Y a los maestros, a los profesores de las normales. Mandaron 30.000 maestros. Hombre, de los 30.000 seguro que 5.000 se lo pasaron bien, bebieron vinos ajenos, seguro, como siempre. Pero los demás se convirtieron en los reformadores de la España de la época. Para hacer el posgrado, a veces el postdoc, dieron de entre 1910 y el 35 150 becas para juristas. La mitad, frente a la tradición que leía estudiar a Italia, a Bolonia particularmente, viene el profesor Pegogaro, pues en vez de irse a París o a Bolonia, pues la mitad se fue a Alemania. Y allí se encuentran aquellos españolitos de principios del siglo XX con von Liszt y con todos los demás. Y aprenden todo, lo que se aprende en su edad. ¿Quién aprende más que ustedes haciendo un máster como este? Pues nadie más. Con este elenco de personajes que vienen aquí a contarles cosas, ¿no? Esto lo pueden encontrar ustedes en mi blog, y ahí encuentran la genética de todos los sectores científicos de la ciencia jurídica, del derecho público, del derecho privado, del tal, que luego tiene mucha importancia para México, porque todos los españoles que fueron ahí, casi todos se tuvieron que exiliar cuando llegó la guerra civil, y la mitad se vinieron a México. Y luego lo esperaremos. Fíjese usted, este es el von Liszt latinoamericano, don Luis Jiménez de Asúa. Este se fue a estudiar con von Liszt, le pidió la guerra, se volvió muy listo. Pero aprendió todo. Y en el año 31 da la clase inaugural del curso con la presencia del presidente de la República, de todo el establishment. Fíjense ustedes, sobre la teoría del delito, lo que tanto nos hace sufrir en la carrera, ¿no? Y allí acababa de abandonar la cátedra de Asúa, y digo latinoamericano por una razón, primero porque en aquella época era que tan difícil era viajar, porque yo he viajado, creo que en 10 horas he estado en Madrid para llegar a México, pero estos cuando viajaban tardaban 3 semanas. Y este viajaba mucho. Viajó mucho a México, pero ya después de la guerra. Pero se pasaba el tiempo en Buenos Aires, en Perú, en Lima. Incluso podrán encontrar en el portal de antes su viaje al Brasil en el año 1929. Cuando se lo he contado esto hace unos días en Sao Paulo a los brasileños, había solo 1000 juristas allí, ¿no? Pues se quedaban muy impresionados. Y este es un mexicano de la parte del sur, que se fue con una beca, no de la Secretaría de Educación, no, se fue con una beca de sus familiares, que le dieron una beca y se fue a estudiar a Madrid. Y este tipo resultó estupendo, es el que se convierte en un personaje porque se convierte en el presidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en la Universidad de Madrid, ¿no? Y allí hace la licenciatura con Asúa y el doctorado. Y se viene. Y se hace, como todo en México, magistrado, catedrático de la UNAM, fundador de la Escuela de Estudios Sociales. En mi opinión, es el penalista más importante de la historia de México. Y ustedes no saben ni quién es. Incluso le pueden confundir con el hijo, que como ocurre siempre,
o casi siempre, porque yo tengo un hijo jurista, menos mal que de administrativo, que es mucho más listo que el padre, y se nota fácil además, o sea, un desastre. Pero este tiene un hijo que también es catedrático penal, que ahora se ha retirado hace muy poco tiempo, pero este es el gran genio. Y el que sabe entender lo que está pasando en el mundo. Porque para pasar, es que antes no había internet. Y o llegabas a los libros o no te enterabas. ¿Y qué está pasando en el mundo? Pues en aquella esquina de Europa que es Alemania, comprando el pan con carretillos de billetes, se está produciendo un debate de una importancia jurídica capital para el derecho constitucional y yo sé que para el derecho penal. Lo que pasa es que eso no lo saben los penalistas. Hay dos protagonistas de todo eso. Está perfectamente explicado en mi cuadernito ese amarillo y negro, ¿no? Donde digo, pues que aquellos españoles que iban allí iban a la fábrica del conocimiento jurídico, ¿no? Y allí estudiaban con Belling, estudiaban con von List, estudiaban con Stammler, con Otto von Gilke. O sea, todos los grandes maestros del derecho estaban allí. Y todo aquello estaba lleno de españolitos. ¿Y qué es lo que discutían? Joder, la legitimación del poder político. Fijaros qué importancia tiene eso para la Constitución. ¿Y qué teorías había? Había dos. Carl Smith. Carl Smith, ustedes le han visto las referencias, por lo menos, ¿no? Bueno, pues, y nadie les ha dicho que es el demonio. Es el demonio. Esto, hay un alemán, judío, naturalmente, que, discípulo de Kelsen, judío, naturalmente, que va a ver, con la tesis doctoral en la mano, va a ver, por indicación de Kelsen, a Carl Smith. Y Carl Smith le desprecia. Y cuando sale, este tipo se llama Morgenthau, perdón, dice, tuve la sensación de haber estado con el demonio. Pero esa lo dice y lo piensa en el año antes de que lleguen los nazis al poder, ¿no? Y este es un reaccionario existencial. Cuando digo que es un reaccionario, quiero decir que es la esencia del mal. Tiene muy buena fama, porque además ha tenido la suerte de que últimamente los norteamericanos en inglés lo estudian y no saben de qué va la cosa. Él hace la tesis doctoral sobre una cosa que es una perversión. Los españoles tenemos de todo, incluidos los más grandes reaccionarios de la historia, españoles también. Entre otros, uno, Donoso Cortés, que fue tan reaccionario que se enfadó con España y se fue, porque no era suficientemente reaccionario España. Y se fue a Austria. Y allí incluso publicó en alemán. Entonces es cuando le conoce Carl Smith. Y Carl Smith lo que está haciendo es encontrar un tipo que dice que aquel régimen político que se abandona en manos de la idea de los derechos y de la legalidad y de la neutralidad religiosa y política está perdido. Ese es Carl Smith. Y lo que dice es que hay que gobernar con el sistema de la dictadura. ¿Y quién tiene que gobernar? ¿El que tenga la mayoría? No, el que tenga la capacidad de alcanzar el poder. Es lo que se llama el decisionismo. ¿Y frente a eso qué había? Pues todos los demás, que decían Constitución. Y uno, su antagonista capital, decía una cosa más. Y además una Constitución garantizada por un Tribunal Constitucional, Hans Kelsen, Constitución de Austria y Tribunal Constitucional de Austria en el año 19. Fijaros cómo vamos llegando a nuestro punto de encuentro. Carl Smith. ¿Hasta dónde llegó Carl Smith? Esta es la relación entre Donoso Cortés, este reaccionarísimo español, y Carl Smith. Kelsen. A mí me gusta cogerles más jovencitos que viejos, porque viejos estamos todos fatal, se lo advierto a ustedes. Aprovechen la juventud, ¿no? Claro, la vida política en lo que se llama Weimar, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y toda esa fábrica de ideas jurídicas, pues es un estudio que siempre les recomendaré que le echen un vistazo siempre. Les dará un tono que nadie más tiene. Al final el aprendizaje no es solo saber, sino impactar. Ante un jurado, ¿quién gana más? ¿El que sabe más derecho penal o el que es más malicioso para llegar a captar la voluntad del jurado con una buena cita de algún? Este no viene mucho a cuento. Este es
el que estuvo con Carl Smith en el despacho y pensó que había estado con el demonio. Este es un tipo poco conocido por los juristas, pero es un jurista discípulo de Kelsen. La República Española, cuando llegan los nazis al poder y empiezan a perseguir a los judíos, invita a Kelsen a que vaya a Madrid a tener una cátedra, a un instituto nuevo que crea. Pero Kelsen, la verdad que cambiar de idioma, ustedes no se pueden imaginar cómo sufre uno cuando tiene que cambiar de idioma para hablar. Y eso los alemanes lo pasaron fatal. Solo los judíos tienen capacidad musical y de lenguas, pero a pesar de todo, muy difícil. Thomas Mann no era judío, la judía era su mujer, y le costó mucho y se tuvo que volver a Europa, porque aunque entendía muy bien el inglés y lo podía leer como conferencia, no podía comunicar con la fuerza con la que yo les comunico ahora, nada. Cuando yo lo hago en alemán, pues los alemanes piensan que estoy loco, claro, porque les dicen cosas que ellos no han oído nunca y que hay alguien tan fresco que se lo pueda decir. Este se fue a Madrid en el año 34 porque no quiso su maestro ni su siguiente, que se quedó en Londres. Su maestro se fue a Estados Unidos y este se fue a Madrid. Y he hecho yo una investigación sobre el asunto porque este tiene unas memorias y cuenta que en Madrid que no se podía estudiar. Porque los españoles se levantan tarde. Claro, llegan a las 10 a trabajar y a las 2 ya están comiendo. Y comen opíparamente. Cuando un alemán, si vais a una universidad, veréis al catedrático que se lleva sobre la mesa de su despacho un sándwich. No sé qué tomarán en la cena, pero yo no lo considero de fiar. Y entonces este se iba a las comilonas, dice, y luego hay que ir a echarse la siesta. Luego ya enseguida, por la noche, hay que salir a la calle que hace fresco. O sea, él, la verdad es que él se echó una novia alemana y se casó con ella. Y se fue de viaje de novios y cuando estaba de viaje de novios, Franco tomó la decisión de declarar el alzamiento y se convirtió aquello en una guerra civil. Como era alemán, pues le quitaron todas las cosas. Terminó en Estados Unidos. Y es el fundador de una zona del conocimiento jurídico-político, teoría política, que es las relaciones internacionales. Eso es lo que se discutía. Se discutía si tiene que haber una organización internacional, que está la Sociedad de Naciones, que se ha creado por el Tratado de Versalles, qué capacidad tiene eso de gobernar el mundo, por lo menos de evitar la guerra. Este es Hermann Heller. Y que lo echan los nazis primero de Berlín y lo mandan a Frankfurt, porque Frankfurt no es una universidad formalmente del Estado, sino de una fundación del Estado, pues lo invitan a Madrid y empieza a dar el curso de doctorado. O sea que los españoles procuran que sus maestros de Alemania se salven viniendo a España. Y este se salva, pero poco, porque le dio un infarto dando clase. Y este es el primer teórico del Estado social. O sea, si hubiera sabido español, se habría enterado de que el primer Estado social era la Constitución mexicana. Uno de los amigos de esos alemanes que he citado se llama Franz Neumann. Este era un abogado, era el abogado del sindicato alemán más importante frente a todos los conflictos laborales y jurídicos, y era discípulo también de todos estos. Y se integraba en lo que llamamos Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es el núcleo de pensamiento crítico en todos los sentidos, en sociología y en derecho, pero como la mayoría además son judíos y además antinazis, pues se tienen que largar inmediatamente y se van a los Estados Unidos. Y allí les albergan en las universidades y les contrata una institución que entonces no se llamaba así, pero hoy la conocemos bien, la CIA. ¿Por qué les contrata la CIA a estos judíos comunistas? Porque se han dado cuenta de que contra lo que luchan, es decir, contra los nazis, contra la Alemania de Hitler, no es una dictadura solo. Es un fenómeno que no se puede entender por los generales del ejército. Y además, como no se puede entender, pues no entienden lo que pasa. Y dicen, no, vamos a bombardear a estos todas las ciudades. Los bombardean igual que bombardearon ellos antes en España, Guernica, y a Londres entera.
Qué triste es acabar antes de empezar. Pero esto les va a ser más útil porque luego pueden leer mejor mis textos, ¿no? Ese libro, Franz Neumann, es la primera explicación de lo que es el nacionalsocialismo, como Estado total, capaz de declarar la guerra total, capaz de destruir 6 millones de judíos solo por el hecho de ser judíos y porque no pudieron acabar con los 6 restantes, que convirtió en un pueblo fanático a los alemanes y que les daba igual que les bombardearan, no se entregaban, no se rinden. Y todos conocen las imágenes de Berlín arrollado por los rusos y niños de 14 años que salían debajo de los escombros para disparar contra los rusos o para disparar contra los americanos. Y eso que luego todos han oído hablar de Hannah Arendt, ¿no? Pero Hannah Arendt está con estos también. Pero ella tarda 10 años en explicarlo. Y esto lo hace en el año 42 y en el año 43 se edita. Y el director de la colección del Fondo de Cultura Económica, que es la obra cultural más relevante, pase lo que pase ahora, del México moderno para el mundo latinoamericano, es Manuel Pedroso. Manuel Pedroso era catedrático de Derecho Constitucional de Sevilla y embajador como muchos profesores. Y se viene aquí y la acogen, toda la acogida que estamos celebrando este año de los 80 años del exilio. Y vienen otros dos, Vicente Herrero y Javier Márquez. Vicente Herrero y Javier Márquez han ido en esa operación de posgrado, no fueron a Alemania, fueron a Londres, que es más difícil, porque hay que ir en barco, hay que pasar el Canal de la Mancha. Se fueron y se estudiaron con un pensador de ciencia política muy importante y de derecho que se llamaba Harold Lasky. Y estos, a los españoles no se sabe si son judíos o no, porque todos somos mezclados desde que a los judíos no los dejaron, o se fueron o se quedaron. Y ahí ustedes dicen, Plaza de las Tres Culturas, pues son 6, que se pongan ustedes como se pongan. Porque están los moros, los cristianos de antes, los cristianos de después, los fenicios, los godos. O sea, ¿qué es esto? Y Vicente Herrero llega a México y se convierte en el cerebro económico joven de la reforma mexicana del Estado y del Banco de México. Y de los primeros profesores en la nueva facultad que se ha creado en el año 39 de Economía, que no había. Y Vicente Herrero se convierte en muchas cosas, pero entre otras en el responsable, cuando se crean las Naciones Unidas y la preside a la UNESCO, otro mexicano increíble que se llama Torres Bodet, en el responsable de la traducción y el cuidado de la lengua española en el contexto internacional. Y es que lo que ha pasado es que los nazis han invadido todo, ¿no? Este, lo verán, es un libro que está, los mexicanos en la fundación de las Naciones Unidas. Es increíble, ¿no? Que se enfrentan a las atrocidades. Al final, ¿por qué surge esto del Estado social y democrático de derecho que decimos nosotros? Porque Europa ha conducido las cosas hasta la atrocidad máxima. Y la reacción a la atrocidad es, no podemos seguir así. Tenemos que hacer un pacto entre los titulares fundamentales de los conflictos, entre los obreros y los trabajadores y el capital. Y ese es el Estado social y democrático de derecho. Hay que convivir, hay que hacer diálogo social, tienen que respetarse la vida de los sindicatos. Esto era una novedad en Europa, no era una novedad en México, donde esa modificación se produce en el curso de la revolución, con el paso de los sindicatos Fuerza y Luz de la oposición y de la cárcel a gobernar México, ¿no? Claro, la Francia ocupada. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No tiene la lucecita, pero fijaros la parte azul. La parte azul es la que se les dejan los nazis a los franceses. Y eso, ahí hay 300.000 españoles refugiados de la guerra civil. Entre otros, el presidente de la República. Y entonces, el que yo creo que es el presidente más importante, al margen de cualquier color político, el que hace más país, el que hace de México un país moderno, es el general Cárdenas. Envía a su hombre de máxima confianza y a todo su servicio diplomático
a salvar españoles y judíos. Esto es una historia impresionante. Yo tengo un blog, que este es anónimo, porque hago una cosa muy original, no es un... Estoy haciendo un libro sobre Nuremberg, pero no puedo contar las cosas, porque a mí lo que me gusta es contar las cosas de quiénes eran las periodistas que había allí, ¿no? Y la famosa periodista que se hace la foto en la bañera de Hitler, donde llega con otro judío americano, pero de origen alemán, que sabe dónde está la casa de Hitler, y la encuentran incólume, y se mete en la bañera y se hace una foto, con las botas de militar ella. Vienen de Dachau, del campo de concentración, donde a la puerta, solo a la puerta, han encontrado un tren con 3.000 cadáveres. ¿Y quiénes son los personajes claves? Ustedes han oído hablar de Ortega y Gasset. Pues estos son Ortega y Gasset, Daniel Cosío y Alfonso Reyes. Estos son los modernizadores intelectuales de México. Me decían ayer mi amigo Miguel Ángel Porrúa, el editor de Amargura, y Reyes Heroles, ¿no? Y digo yo, pues me has pillado en falta, porque yo creo que este debe ser más joven. No, pero lo que les singulariza a estos frente a Reyes Heroles es que estos dos vivieron en España y estaban perfectamente relacionados con los españoles, y por eso son los que acogen a los españoles que huyen del franquismo. Y este personaje que ustedes no valoran suficientemente, léanlo, cualquier cosa de él les será útil. Si un gachupín como yo es capaz de no soltar las obras completas desde que las compré a muy buen precio en alguno de los lugares de la cercanía del Zócalo, pero él explica muy bien México y explica muy bien el tipo de gobierno de México y permite entender muchas cosas que hoy no entendemos. Estuvo 10 años en Madrid, era el hombre de confianza del presidente de la República Española. Este es Cárdenas, que nadie conocía a Cárdenas, pero si era un mexicano de estos de las luchas entre los mexicanos, y de repente se hace con él la presidencia y, entre otras cosas, hace la expropiación petrolera. Las expropiaciones petroleras no son buenas ni malas, y las privatizaciones tampoco, depende de las circunstancias. Y en aquel momento es la liberación de México de la explotación de la cuestión petrolera que hacían los ingleses. Los ingleses rompen relaciones, estamos a punto de tener una nueva guerra. Estos son los diplomáticos de Cárdenas, que envía a Francia y pistola en mano defienden al presidente de la República, que está medio moribundo. Y en el piso de abajo del hotel que compran, alquilan, están los policías españoles de Franco, pistola en mano. Y en el piso de arriba, el cuerpo de diplomáticos mexicanos, pistola en mano. Hasta que se muere el presidente. Y cuando se muere el presidente Azaña, y hay que enterrarle, el francés, que es de Petén y que ya han reconocido a Franco, dice, y no se les ocurra a ustedes llevar la bandera de la República. Y entonces Luis Ignacio Rodríguez, que es un personaje muy poco conocido, pero fue el primer presidente del PRI, fíjense ustedes, este le dice al francés, para nosotros será un honor que este hombre esté cubierto por la bandera mexicana. Y para ustedes será una vergüenza de la que tendrán que arrepentirse. ¿Cómo se arrepintieron los franceses? Y un diplomático, este sacó 35.000 españoles y alemanes perseguidos a base de gestión personal en Marsella. Y como no me va a dar mucho más tiempo, aunque luego vamos a poder ver cosas y entrar en derecho penal y constitución, pero es que las cosas no se entienden. ¿De dónde viene la Declaración de Derechos Humanos? ¿De dónde viene? ¿Quién la inventa? ¿Contra qué se levanta eso? La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 se levanta contra el principio que había regido la vida de las naciones desde 1648, cuando se establece la Paz de Westfalia, que otorga a cada Estado plena independencia, derecho a no injerencia de los demás y poder hacer lo que les da la gana con sus ciudadanos. Por ejemplo, exterminar judíos. Frente a eso se levanta la Declaración Universal, frente a ese concepto westfaliano de la vida política internacional. Es decir, se levanta contra el derecho internacional viejo
y es la bandera de un derecho internacional nuevo. ¿Y quién hace eso? Yo creía que lo hacía un francés muy fino que se llamaba René Cassin, pero luego me he enterado que el pobre René Cassin estaba organizando la lucha contra era el jefe del gobierno de Gaulle y dirigía la resistencia como ministro de Justicia en funciones. Bueno, pues lo hace un tipo que se llama Lauterbach, que era en Europa hay sitios donde sin moverse uno de su casa ha podido tener 5 nacionalidades distintas. Concretamente, la primera, austriaca, la segunda, polaca, la tercera, soviética, la cuarta, alemana y la quinta, ucraniana. Eso es la ciudad de Leópolis, hay varias más. Y de ahí era Lauterbach. Lo mismo que otro que seguramente le suena, que se llamaba Lenkin, que es el que inventa y promueve la Convención Internacional contra el Genocidio. Los dos son de la misma facultad de Derecho, con 5 años de diferencia. Los dos son teóricos del derecho. Y los dos hacen una contribución espectacular a la creación, porque el texto de la declaración que yo atribuía a René Cassin y sobre todo a una mujer que es la primera mujer importante en la vida internacional moderna, que es Eleanor Roosevelt, que alguno dirá, es que era la mujer del presidente. No, era la viuda del presidente. O sea, cuando una viuda sigue mandando, es que decir que hay tronío ahí, ¿no? Ella preside en un mundo de hombres la Comisión de los Derechos Humanos. Había hasta un chino, pero se había perdido el chino, porque los chinos estaban en guerra civil y no tenían para ocuparse de esto. Bueno, entonces este libro, Calle Este-Oeste, que es el peor título que se le podía ocurrir a la versión española, porque la ciudad de la que son estos se llama Lemberg en alemán, es un catedrático de Cambridge, de internacional público, que él sabe que es de origen judío y que es de Centro Europa, de Leópolis. Y le invitan a una conferencia porque este estuvo como catedrático y abogado, pues en el caso Pinochet, en muchos casos de la Corte Penal Internacional, y llega allí a su pueblo, que es una ciudad de 2 millones de habitantes, Ucrania hoy, y da una conferencia y dice, bueno, y además le agradezco mucho porque con este modo voy a poder averiguar qué fue de mi familia aquí. Y no hubo reacción. Al final se acerca un chico, dice, mire, no ha habido reacción a lo de su familia porque aquí todos saben que su familia fue exterminada en un solo día en el que los nazis mataron a 15.000 judíos de la ciudad. Imaginaros. Hombre, él sabía que había habido persecuciones, pero bueno, su padre, su abuelo, que estaba en París, y entonces empieza a averiguar qué demonios pasó. Y en una especie de novela policíaca sobre la realidad, estas que son novela de no ficción, ¿no?, descubre a estos personajes y cómo operan y cómo hoy tenemos una constitución del mundo, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay muchas gentes preocupadas por el positivismo. Hombre, lo primero que tienen que reconocer los positivistas es que la Declaración de Derechos Humanos es más positiva que nada. Y es como la ley de la gravedad, no es un canto al sol. Si todos los países hemos dicho que tenemos que interpretar nuestras leyes y nuestras constituciones de acuerdo con la Constitución del mundo. Y ese es el principio del constitucionalismo moderno, que no es fácil de descubrir, porque eso hemos tardado en todos los países. En unos más rápido por tener tribunal constitucional. Y donde no se tenía tribunal constitucional, pues cuando ha pasado algo raro. Por ejemplo, la entrada en vigor en el año, los años más bien a partir del año 80, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando entra el invento de un mexicano, que ya he citado, Sergio García Ramírez, de convertir la dinámica de las relaciones entre la Corte, la Declaración Iberoamericana y los derechos nacionales en la base de un completamente necesario juicio de convencionalidad. Este es el descubrimiento latinoamericano, por excelencia. Y nada, ahí seguimos y terminaremos estas palabras con algunas referencias que yo creo que vean. Miren, México tuvo una participación increíblemente importante, sin modificar la Constitución, pues es la del 17, en esta generación de un orden jurídico internacional moderno. Porque intervienen decisivamente en la Carta de San Francisco. Cuando llega los norteamericanos están gobernando el mundo, allí en Washington. Entonces piden opinión a los países. Los países no tienen opinión.
Los argentinos han estado a punto de irse a hacer la guerra en pro de los nazis. Los brasileños tenían un líder fascista, pero muy listo. Y esto de los listos siempre es bueno, porque se dio la vuelta y cogió y mandó el ejército brasileño a luchar contra los alemanes, que era Getúlio Vargas. Y entonces los mexicanos dicen, bueno, esto del mundo nuestro, el mundo de nuestra América, tenemos que organizarlo. Y promueven una reunión latinoamericana que se termina en lo que se llama la Declaración de Chapultepec. Esa Declaración de Chapultepec dice, oiga, miren ustedes, eso que vamos a hacer en San Francisco tiene que tener declaraciones de derechos, confirmamos que hay que ejercer a través de lo que luego se llamaría Nuremberg la responsabilidad penal de los grandes crímenes de la guerra, y además el orden jurídico no puede ser solo de rule of law, tiene que tener derechos y tiene que tener derechos sociales. Si no, no se puede establecer un orden jurídico y económico internacional, porque para empezar, pues no lo tendría Latinoamérica. Estos están creando la UNESCO, que es otra contribución mexicana, porque es la esencia de lo social y de lo intelectual como elemento del orden internacional. Y el representante español está ahí, el primero de izquierda, con una gabardina blanca, se llama Pablo Picasso, representante de la República en esa reunión, República en el exilio. Este es Torres Bodet. Y bueno, de ahí hemos llegado en Europa al Tratado de Lisboa. Hace 70 años que no tenemos guerra en Europa. Teníamos una cada 15 años y la convertíamos inmediatamente en mundial. ¿Y eso gracias a qué? Pues al orden constitucional nuevo, que es un orden internacional, regional en este caso, que tiene su Constitución, su Declaración de Derechos y su Tribunal Constitucional, que es el Tribunal de Estrasburgo. Y todo lo que aquí pasa, y protestan unos y otros, porque la Corte de Costa Rica dice tal, pues es lo que hemos protestado nosotros porque decían los de Estrasburgo lo que fuera. ¿Por qué se quieren ir los ingleses? Pues porque están hartos. A los ingleses no les gusta que les controle nadie. A ellos les gusta emplear el látigo de las 7 colas. Y han tenido que dictar varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo para decirles que ni en los barcos pueden azotar a los marineros, que no se puede disparar a la cabeza de los terroristas, cuando los terroristas no se les puede detener. Bueno, pues ese es el derecho penal y constitución, queridos amigos. Y vamos a hacer alguna consideración final, ¿no? Para decir que a continuación, lógicamente, hay que estudiar. Y yo les voy a ayudar haciendo un repaso de todos los elementos que están en juego en la materia. Es, bueno, y cómo se opera, cuáles son los principios constitucionales, qué valor tienen, qué teoría surge de esto y se impone, qué es eso del neoconstitucionalismo, ¿no? Y luego qué pasa. Porque claro, si cada problema constitucional se resuelve con una reforma constitucional, pues eso es un poco sorprendente, ¿no? Pero incluso así, fíjense, los alemanes descubrieron una categoría que dicha en alemán impresiona. Verfassungswidrige Verfassungsnormen. Es decir, normas de la Constitución que son inconstitucionales. O sea, que eso no lo hemos inventado nosotros, eso lo inventan los alemanes. O sea, que por mucho que reformemos la Constitución también está obligada por las normas internacionales. Y les voy a poner un ejemplo para terminar. Lo del arraigo que tienen ustedes no tiene fundamento constitucional, es una vergüenza. Y por mucha constitución que diga que está el arraigo, eso no puede ser, porque es contrario a los derechos fundamentales del mundo. Y así es. Y algún día alguien lo dirá. ¿Y qué va a pasar con las cuestiones de la jurisdicción militar en la intervención de la Gendarmería Nacional? No lo dicen. Pero ¿cómo es posible que no lo digan? Si el problema fundamental, lo que ha estado discutiendo México, la Suprema Corte lo ha establecido 500 veces, es que
por muy militares que sean, los delitos son comunes y tienen que ser del fuero civil. ¿Eso es lo que van a permitir en la ley de la Gendarmería Nacional? Es el gran debate. El problema no es si son militares o no. Nosotros tenemos la Guardia Civil. Claro, que es distinto, porque ¿saben ustedes quién fundó la Guardia Civil? Si le preguntan a un español, les dirán el primer título nobiliario, el conde de Ahumada. Pero si le preguntan a un español que sabe, el marqués de Moctezuma, fundador de la Guardia Civil. O sea, que no hacía falta ir a Francia, que se fueron a Francia a ver cómo se creaba la Gendarmería Nacional. Bastaba ir a los sucesores del conde de Moctezuma. Y además les mandaron a Francia como si los militares de aquí supieran francés todos, porque claro, esto es un problema. O sea, que hay que fijaros la complejidad y de lo nuevo. No basta con los nombres de las leyes y de las constituciones. Hace falta ponerlo todo en un sistema. Da igual si son militares o no. El problema es quién tiene, diría Carl Smith, la jurisdicción sobre los hechos ilícitos que no son propios de la actividad militar, que no es una desobediencia a un superior, sino una intervención violenta sobre una manifestación. Ese es el tema fundamental. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues con cambio de constitución o sin ella, se tendrá que resolver en la Corte Interamericana. Si aquí no lo resuelve la Corte Suprema, que lo resolverá, porque ya lo resolvió. Entonces, vamos a ver, estamos, como al principio les decía, los penalistas estamos siempre de los nervios, porque cada día nos dan una sorpresa, o los delincuentes o los legisladores. Y entonces, claro, tenemos que opinar. Y es lo que vamos a hacer en el próximo tiempo.